Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es de Cosas Varias Vlogs. Y no, todavía no empezamos. Este vídeo va a estar dividido en dos partes. En esta primera hablaré sobre el castillo medieval y sus estructuras y edificios más importantes. Y en la siguiente parte, teniendo todos más o menos claro qué es un castillo, hablaré sobre cómo y quiénes vivían en él. Espero que si os apasiona la Edad Media o simplemente sentís curiosidad por esa época, ambos vídeos os gusten por igual. Ahora sí, ¡empezamos! Los castillos son algunos de los edificios históricos más populares y visitados del mundo, y junto con las grandes catedrales, su visión nos puede transportar inmediatamente a la Edad Media en Europa. En la Edad Media los castillos simbolizaban el poder militar y la riqueza de los reyes y los señores feudales. Eran impresionantes fortalezas construidas para la guerra, escenario de batallas e interminables asedios. Pero también eran el hogar permanente de un señor feudal o la residencia temporal de un gobernante embarcado en una gira por su reino. A partir del siglo X y hasta el siglo XV, en un periodo en que las guerras eran constantes y debido a la necesidad de supervivencia, así como para que los gobernantes demostraran su riqueza y poder a la población local, se empezaron a construir los castillos. Estaban hechos de madera y piedra, cercados de murallas y fosos, con características cada vez más defensivas, capaces de resistir los frecuentes ataques y los asedios de las fuerzas militares. Pero el castillo en la Edad Media, además de constituir una función militar de defensa, era también la residencia del rey, los caballeros o los señores feudales. En su gran mayoría los castillos se construían en zonas elevadas y de difícil acceso, pues desde allí podían divisar en la lejanía la llegada de los ejércitos enemigos y prepararse con antelación para atacar y defenderse. Los castillos necesitaban sus propios suministros de agua y alimentos y por lo general una fuerza defensiva permanente, factores adicionales a considerar al elegir una ubicación. Construir un castillo no era una empresa fácil, resultaba caro y podían pasar años antes de ver finalizada la obra. Un maestro albañil, que también era el arquitecto, dirigía un equipo de cientos de trabajadores calificados, carpinteros, herreros, especialistas en diques, así como trabajadores comunes. En cuanto al transporte de materiales, este resultaba ser lo más costoso de todo, por lo que tener una cantera local próxima era una verdadera ventaja. Cerca de las murallas del castillo se levantaban las aldeas, donde vivían los campesinos que en caso de un ataque enemigo podían refugiarse en el interior de la fortaleza. El foso era una trinchera profunda que rodeaba todo el complejo del castillo y en algunos casos podía llenarse de agua de forma permanente o temporal durante el ataque. El foso se construía lo suficientemente profundo para impedir el paso a los atacantes que vinieran a caballo, a pie o equipados con torres de asedio. Las paredes exteriores del foso se hacían empinadas y podían remacharse con estacas de madera para aumentar la inclinación. También se colocaban estacas en la parte inferior para dificultar más el cruce. En un principio los puentes que permitían atravesar el foso eran desmontables, simples puentes de madera que si el enemigo intentaba asaltar el castillo se desmontaban fácilmente. Más tarde fueron sustituidos por puentes levadizos. Si el enemigo quería sortear el foso y llegar al pie de la muralla, no le quedaba otra que rellenar el foso de piedra, tierra o madera y desviar el agua que lo abastecía. Una vez vaciado y rellenado el foso, los atacantes accedían a la base de los muros. Mientras unos cubrían a sus compañeros mediante una lluvia de flechas dirigidas hacia las almenas, otros fijaban las escaleras de madera al terreno mediante unos garfios de hierro. Si conseguían todo esto, la cosa se ponía realmente seria para los defensores del castillo. Las murallas que rodeaban el castillo representaban un tremendo desafío para los atacantes. Los muros podían variar en grosor, pero el promedio estaba en los 2,5 metros. Debido a esta anchura, algunos podían contener pasadizos.
A lo largo de la muralla o parapeto defensivo, los defensores podían esconderse detrás de las partes elevadas del muro, llamados merlones, si fuera necesario, y luego disparar sus flechas y ballestas a través de la parte inferior, llamadas almenas, sin tener que exponerse demasiado al enemigo. Tras las almenas y los merlones, en la muralla interior estaba el adarve o camino de ronda, una senda pavimentada que recorría la parte superior de la muralla y que facilitaba el movimiento y las maniobras de los guardias que vigilaban y defendían la fortaleza. Desde allí, los centinelas que se encontraban patrullando podían divisar lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia. La puerta principal de un castillo era potencialmente uno de sus puntos más débiles y por esta razón, con el tiempo, las puertas se fueron protegiendo cada vez más. La barbacana era una estructura defensiva que sobresalía de la muralla, provista por lo común de 2 torreones que protegían la puerta escondida y empotrada entre ellos. Las barbacanas estaban por lo general situadas fuera de la línea principal de defensa y conectadas a los muros del castillo por un camino fortificado. La puerta principal estaba protegida por una puerta de madera pesada y un rastrillo, o incluso 2. El rastrillo era una puerta de hierro situada en la barbacana y rematada en puntas por la parte inferior, que se podía bajar para bloquear el acceso y defender la entrada del castillo. También podía haber un puente levadizo que se elevaba mediante un mecanismo de cadenas, lo que significaba que el enemigo tenía que sortear la zanja o un foso lleno de agua antes de llegar a la puerta principal. Los castillos más grandes podían tener una segunda puerta fortificada y una o más puertas de menor tamaño para el acceso de una sola persona. En algunas barbacanas también existían dependencias utilizadas generalmente por el castellano o alguacil del castillo, quien estaba a cargo de su administración diaria. También podía haber mazmorras en el sótano y habitaciones superiores para los prisioneros más honorables. Con el tiempo se agregaron grandes torres a las murallas del castillo para que los defensores pudieran disparar al enemigo desde múltiples ángulos. En un principio las torres habían sido cuadradas en forma de D, pero más tarde comenzaron a construirse de forma circular, lo que daba un mayor alcance de fuego y eliminaba los puntos ciegos de las esquinas. Si el enemigo lograba escalar las murallas, las torres proporcionaban un refugio para los soldados desde donde podían defender el castillo disparando sus flechas. Los arqueros podían disparar a través de estrechas rendijas verticales en la mampostería que se ensanchaban en el interior para proporcionar un mejor campo de tiro. Más tarde se agregó una pequeña hendidura horizontal para aumentar aún más el rango de disparo. Por otra parte, la atalaya era una torre muy alta o construida en un lugar alto para vigilar grandes extensiones de tierra o mar y poder prepararse ante posibles amenazas enemigas. La atalaya se diferenciaba de las demás torres militares o defensivas en que, por lo general, era una estructura aislada. A partir del siglo XV después de Cristo, cuando las batallas se libraban en gran parte al aire libre y la guerra de castillos ya no era tan común, estas estructuras continuaron incorporando sus características defensivas tradicionales, pero ahora eran en parte simbólicas. Las imponentes torres y almenas se convirtieron en símbolos de poder fácilmente reconocibles y por lo tanto con el tiempo se agregaron a las grandes casas de campo e incluso a edificios institucionales pacíficos como iglesias y universidades. En el interior de la muralla estaba el patio de armas que enlazaba todos los elementos del castillo y organizaba su vida interior. En el patio solía haber numerosas construcciones como talleres para herreros, carpinteros, tejedores y alfareros, viviendas para artesanos, sirvientes o soldados, los establos y otros alojamientos y quizás un espacio para perros de caza. Las construcciones de estos edificios eran poco sólidas, hechas con paredes de adobe y techos de paja. También podía haber una capilla secundaria en el patio y, por supuesto, la construcción más importante dentro del castillo, la Torre del Homenaje. Evidentemente, que hubiera más o menos edificios dependía del castillo y de la riqueza del señor.
Por otro lado, en el patio solía haber un pozo o un depósito de agua con frecuencia subterráneo y abovedado. El pozo era esencial para permitir una larga resistencia en caso de asedio. Para asegurar una mayor autosuficiencia al castillo en tiempos de asedio, se cultivaban frutas y verduras en las huertas que había en el interior y el exterior de las murallas. Además, también se criaban aves y ganado dentro de la protección del patio. Algunos castillos también tenían estanques con peces que, cuando tenían un buen tamaño, terminaban en las ollas de la cocina. Sin duda, la Torre del Homenaje era el corazón del castillo medieval y el último punto de refugio en caso de ataque o asedio, pues era la zona más segura. También solía ser el lugar donde se encontraban las estancias del rey o el señor del castillo. La Torre del Homenaje se convirtió en una característica básica de los castillos. Rodeada de gruesos muros y reforzados contrafuertes, generalmente constaba de 3 o más pisos. Como en cualquier edificio, el punto débil de una torre era la entrada, por lo que generalmente se accedía a ella por una escalera que iba directamente al primer piso, es decir, por encima de la planta baja, la cual carecía de ventanas y puertas para impedir la entrada al enemigo. A los atacantes que lograban dejar atrás los obstáculos que se iban encontrando a su paso por el interior del castillo hasta llegar a la entrada de la torre, les esperaba una enorme puerta protegida con barrotes. Si después de un considerable y heroico esfuerzo lograban entrar en la Torre del Homenaje, tenían que abrirse camino por las estrechas escaleras en espiral hasta cada piso sucesivo y a veces tenían que cruzar un piso entero para llegar a la escalera del siguiente nivel. En cuanto a por qué en la mayor parte de los casos las escaleras en espiral que suben a los torreones están construidas en el sentido de las agujas del reloj al subir y en el sentido contrario al bajar, esta parece ser la razón. Las escaleras en espiral estaban construidas en el sentido de las agujas del reloj para facilitar la defensa del castillo. Me explico. Si el asedio al castillo había tenido éxito, el enemigo debía ascender a las torres o murallas por las escaleras empuñando sus espadas y generalmente la mayoría eran diestros. Las escaleras en espiral, en el sentido de las agujas del reloj, dificultaba el manejo de las espadas con la mano derecha al subir, ya que ésta chocaba contra la pared interior de la escalera. Los defensores, en cambio, lo tenían más fácil, porque además de contar con la ventaja de la altura, tenían más espacio para maniobrar con sus espadas. Por otra parte, el espacio que había en la escalera era demasiado estrecho para poder usar una lanza y atacar desde cierta distancia. Por norma, el sótano de la torre se utilizaba para el almacenamiento de alimentos, armas y equipo. Solía haber un pozo profundo que proporcionaba agua potable y que se complementaba con el agua de lluvia almacenada y dirigida a una cisterna. En la planta baja estaban las cocinas y a veces los establos. En el primer piso generalmente estaba el gran salón, utilizado para banquetes y audiencias. En esta misma planta o tal vez en la superior estaban las habitaciones privadas y por lo general una capilla. El centro de la vida doméstica en un castillo medieval era el gran salón. Allí se recibía a los invitados, se celebraban banquetes y audiencias, incluidos bailes, obras de teatro e incluso recitales de poesía. Esta estancia estaba diseñada para impresionar y con frecuencia tenía un hermoso techo con vigas de madera e impresionantes bóvedas de piedra, grandes ventanales que daban a la parte interior segura del castillo y una gran chimenea. Los asientos en el gran salón se colocaban de acuerdo al estatus de cada individuo. Las personas más importantes se sentaban en un estrado elevado en la cabecera del salón, colocados por encima del resto. Los bancos de madera donde se sentaban los que ostentaban un menor rango se colocaban más lejos del estrado. Para la mayoría de los habitantes del castillo, desde el siervo más humilde de la cocina hasta el señor y su familia, la religión era una parte importantísima de la vida diaria. Por lo que no es de extrañar que otra de las partes más importantes de un castillo medieval era la capilla. La mayoría de los castillos, grandes o pequeños, incluía una capilla, a ser posible de 2 pisos,
construida generalmente junto al gran salón, la cual era utilizada tanto por los miembros de la familia como por el personal del castillo. Se esperaba que todos asistieran a los servicios de la oración en la capilla 4 veces al día. La primera oración era a primera hora de la mañana, la segunda al mediodía, la tercera a la noche y la última oración era lo último que muchos hacían antes de comenzar a buscar un lugar donde echarse a dormir. Alimentar a todos los habitantes de un castillo medieval era un trabajo a tiempo completo para decenas de personas. El ambiente en las cocinas era de un total alboroto, una frenética actividad y un intenso calor. El tamaño de esta estancia o estancias solía ser proporcional a la grandeza y la importancia previstas del castillo. Las cocinas más elaboradas, con sus muchos hornos, calderos y enormes chimeneas, estaban preparadas para cocinar todo tipo de carnes como cisnes, pavos reales, alondras, garzas, así como ternera, cerdo, cordero, conejo y ciervo, muchos de ellos capturados durante partidas de caza en los terrenos propiedad del señor del castillo. Las despensas donde se almacenaban los alimentos solían estar situadas en la parte baja o sótano del castillo. Allí se solían guardar alimentos como el vino, el queso, la carne, que se conservaba con sal y especias. Por la noche la cocina permanecía cerrada con llave para evitar que los sirvientes sintieran la tentación de robar comida o bebida. El pan era un alimento básico, por lo que muchos castillos tenían sus propias panaderías. Todos los días se horneaba pan, desde finos panecillos de trigo blanco para la mesa de los señores del castillo, hasta panes toscos hechos de cebada, avena e incluso guisantes y alubias para los sirvientes. La cerveza también era muy importante. Muchos castillos tenían sus propias fábricas de esta bebida. Las bebidas alcohólicas, vino, cerveza o hidromiel, eran las bebidas preferidas durante las comidas en la Edad Media. Estas bebidas eran una especie de necesidad durante este tiempo, porque el agua a menudo estaba contaminada y por lo tanto no se podía beber. Y es que aunque la gente ya sabía que podía hervir el agua para purificarla, todavía se la consideraba una bebida de bajo prestigio. Para conocer más sobre cómo y qué comían durante la Edad Media, por aquí arriba te dejo un enlace que te lleva directo al vídeo que hice sobre el tema. Los caballos eran animales increíblemente valiosos en la sociedad medieval, necesarios para el transporte, la comunicación y para su uso en la batalla. De hecho, para que un señor fuera considerado poderoso, tenía que poseer caballos preparados para la guerra. Aunque el caballo era el animal más importante de los establos, también había en su interior otros animales como vacas y bueyes, e incluso podía haber una lechería y un palomar. La pocilga se encontraría más allá de la puerta exterior del castillo. Los establos a menudo incluían pajar y espacio para que vivieran los sirvientes que estaban a cargo de los animales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la siguiente parte veremos cómo era la vida en un castillo medieval y quiénes vivían en él. Recordad dejar en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y vuestra opinión sobre los castillos medievales. Tampoco olvidéis dejar un me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!